Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro, como siempre, hoy, Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 13, versículos 14 y luego del 43 al 52. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Otros conversaban con ellos, exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé con gran firmeza dijeron: a ustedes debemos anunciar en primer lugar la palabra del Señor. Pero ya que lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Queridos amigos, así continúa esta palabra del Señor, pero a Peñandembo Tereía lleva este capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Ñande Yara Cuabo me Ñandea lleva Tumarangaturu Pie su misma palabra. Aquí la palabra de Dios que llega a cada uno de nosotros, pero ¿cuál es la reacción? Mañana con. Y esta es la actitud que tenemos que estudiar mirando a estos que reciben el anuncio de la palabra del Señor, pero no penáis ando y cuasimba bebe Pablo y Bernabé. No entonces este hoy. Un botemo y pele ya pues saben pues no contradecimos ya tu baby. Doy cuasi la PMP ya. No nos endulcéis la bella. ¿Por qué? Y porque toda palabra de Dios nos quita, queridos hermanos, ¿de dónde? De nuestras, vamos a decir, de nuestras estanterías, de nuestro confort, de nuestra realidad, de esa situación en que estamos nosotros anquilosados. Ya voy a ir bebé. Ya voy a ir ñande me pone agua. No me moleste mosquito, ya voy a ñande. No me moleste mosquito. Dai cuasei vende imba eve. Entonces se apita seco ave, se ha continuado de la misma manera, a ni oíla de lluere se ina para ser japonesa, hay ponda llenan de yara serenoya, ina añe convertida más, porque conversión, queridos amigos, significa un paso hacia adelante, primero haciendo el bien lo que tenemos que hacer, pero na te golan de Japón, primero vive. Segundo, ya ponen en Hawái ya, pues Hawái ya peñan de yara y hay señan de. Pablo y Bernabé al final de cuentas se dan cuenta y perciben de esta realidad. Y entonces les dicen, bien, a ustedes nosotros les anunciamos y deberíamos anunciarles el Evangelio. Porque ¿cuál es la historia de salvación? Pero lleva entonces ya que ustedes rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, projotamente a los demás que tienen el corazón mucho más abierto y que quieren conocer esta historia de salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.